Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar un poquito de historia. Y en este vídeo muy en concreto vamos a hablar de unos personajes que son muy interesantes, que son los que están al lado del rey. No el rey en cuestión, sino aquellos consejeros máximos, de su máxima confianza, aquellos hombres que tienen la última palabra hacia los oídos del rey, aquellos que, como vimos en El Señor de los Anillos, ¿no? Que le susurran al oído al rey. Bueno, pues vamos a hablar de estos consejeros reales, ¿no? De estos primeros hombres, estos en algunos casos primeros ministros, en otros casos, por ejemplo, en la monarquía hispánica, válidos y bueno, consejeros en general, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia, ha habido muchísimos. En este vídeo nos vamos a centrar en los de temática moderna, la época moderna, ya sabéis, esa época en la que España era pues la nación más potente del mundo y tuvo un auge y luego decadencia. Pero por supuesto nos podemos remontar también a la época clásica, ¿no? Donde muchos de los filósofos griegos pues trabajaron de alguna manera asesorando los distintos regímenes políticos de su época, ¿no? Por ejemplo en Siracusa. Pero bueno, en este sentido, como digo, vamos a hablar de la época moderna y vamos a hablar de nombres que yo creo que todos os van a sonar muchísimo, o por lo menos la mayoría. He estado, tengo aquí para ello tres libros, he estado buscando un libro intensivamente por mi casa, pero no lo he encontrado, que era el libro de Erasmo de Rotterdam, pero bueno, lo nombro también Erasmo de Rotterdam como un gran consejero de la época de Carlos V, que influyó muchísimo en el pensamiento político que tenía Carlos V, sobre todo en la época del irenismo, del pacifismo, cuando hacía las guerras contra Francia. Sin embargo, era un rey bastante pacífico, ¿no? Podemos llamar. Bueno, en este sentido, el primer libro que os voy a mostrar, como siempre, El Príncipe de Maquiavelo. En este caso, ya sabéis que lo tengo varias veces, en este caso es la edición comentada por Napoleón Bonaparte. Maquiavelo es un estadista tremendo que primero trabaja yendo a las diferentes cortes, entonces tiene la oportunidad de conocer cómo funciona la política desde dentro y conocer a las distintas personalidades políticas, que no es lo mismo una persona que otra, ¿no? En el caso actual, pues no es lo mismo Rajoy que Pablo Casado, por ejemplo, aunque siga siendo el PP, no es lo mismo, cambia, varía de una persona a otra. Entonces Maquiavelo puede conocer en las distintas cortes, puede conocer cómo funciona la política, puede conocer la valentía y la no valentía de algunos príncipes, puede conocer diferentes sistemas y regímenes, puede conocer sistemas en los que prácticamente un estado es una nación y otros donde hay muchas naciones, muchos factores lingüísticos y nacionales distintos dentro de un propio territorio. En fin, él conoce toda esta complejidad viajando y trabajando pues de relaciones exteriores. Y después se ve recluido en su villa donde se dedica a estudiar muchísimo el pasado, Grecia, Roma, los personajes clásicos. Y entonces con todo esto él coge las ideas para escribir pues El Príncipe, ¿no? Es, como digo, un libro en el cual lo que está haciendo es hablarle siempre al príncipe. Ya sabemos que el príncipe puede ser rey, puede ser primer ministro, puede ser eh, lo que queramos llamarlo, ¿no? O sea, es aquella persona la cual tiene toda la relevancia dentro del gobierno de un Estado. Como digo, puede ser una república, puede ser una monarquía, puede ser en el Senado los cónsules, por ejemplo en Roma. Bueno, pues Maquiavelo escribe este libro. Es una personalidad que es totalmente distinto, por ejemplo, a la de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam escribe un libro que era La educación del príncipe cristiano, donde Maquiavelo lo que nos está diciendo es cómo mantener el poder, pero no qué hacer con el poder, mientras Erasmo lo que nos habla es de qué hacer con el poder para ser un buen príncipe cristiano, ¿no? Por eso la coletilla de cristiano. En fin, esto lo que significa es que si te aconseja Maquiavelo y si te aconseja Erasmo de Rotterdam, probablemente tu política va a ser totalmente distinta. Tenemos también el libro de John Eliot de Richelieu y Olivares. Richelieu, que era podemos llamarlo como primer ministro francés, y Olivares era el de la monarquía hispánica. Bueno, pues en una época en la que la monarquía hispánica está totalmente en decadencia, mientras que Francia más o menos está volviendo a ser una potencia, pues la personalidad de estos dos válidos, de estos dos primeros ministros, va a ser clave también. Y los consejos, por ejemplo, el Gran Memorial de Olivares, va a ser también clave. Y por último, pues tenemos el de Gatinara de Carlos V y el sueño de un imperio. Gatinara era, pues, junto con Erasmo de Rotterdam, pues, el principal consejero
de Carlos V, y además tenía posiciones totalmente encontradas y distintas. Gattinara es el que vislumbra esa idea de monarquía universal. ¿Qué es lo que quiero decir? Aparte de hacer referencia a estos libros, que están muy bien, y al que le interese las ciencias políticas, hago un llamamiento, no empiezan con Marx, no empiezan en el siglo XIX, las ciencias políticas no son izquierda y derecha, sino que hay muchísima ciencia política histórica anterior, está Aristóteles, está Platón, tenemos la época moderna, tenemos muchísimos libros de la época medieval, y es muy interesante que también hagamos un esfuerzo por entender la lectura, porque si no solo comprendemos un periodo muy corto, ¿no? Eso de la dicotomía izquierda-derecha no tenía mucho sentido en época moderna, por ejemplo. Bueno, pues esta gente lo que escriben son unos libros que se llaman Espejos de Príncipe, y lo que quieren dar es una serie de indicaciones para el príncipe, que ya pueden ser morales o ya pueden ser puramente estadistas, como la de Maquiavelo, o pueden ser, por ejemplo, Sun Tzu en el arte de la guerra, también un libro muy anterior. Entonces, depende de la persona que lo esté escribiendo, los consejos que le va a dar al rey va a ser distinto, y depende del rey en cuestión, aceptarlos o no aceptarlos, inclinarse hacia uno o hacia otro, también va a ser distinto. Pero quiero hacer un hincapié porque generalmente estudiamos la historia como la época de Napoleón, la época de Carlomagno, la época de Hitler, pero no hacemos muchas veces referencia a estos principales consejeros, que yo me atrevería a decir que son casi el 50% del gobierno de estas épocas, porque son personas con una relevancia y una influencia tremenda. Si recordáis esa escena mítica de Juego de Tronos en la que se ha muerto su hermano y Tommen va a coger el cargo de rey, y Tywin le da un consejo tremendo, ¿no? Que es que le pregunta qué es lo que debe tener un rey, ¿no? Y al final acaba llegando a la conclusión de que un rey lo que tiene que tener es buenos consejeros, ¿no? Y que un rey prudente, mientras es menor de edad, escucha a sus consejeros, y que los mejores reyes, siendo ya mayor de edad, sigue escuchando a sus consejeros. Bueno, pues en este vídeo os he querido hacer una referencia de estos, como digo, estos consejeros míticos que tienen una biografía tremenda para leerla. Gattinara, italiano, Richelieu y Olivares, francés y español, y Maquiavelo, que también era italiano. Y me falta el libro de Erasmo de Rotterdam, que no lo he podido traer, pero se llama Erasmo de Rotterdam, la educación del príncipe cristiano. También lo podéis buscar. Y es, desde este pequeño vídeo, lo que he querido es hacer referencia, como digo, a estos grandes pensadores, a estos hombres que están en la sombra, que están detrás del rey, pero que tenían una influencia increíble, y que leyendo el pensamiento de estos hombres podemos comprender perfectamente la monarquía de aquellos a los que asesoraban. Por tanto, nada más, un saludo. Si queréis, necesitáis algo sobre los libros, me lo decís en los comentarios y yo responderé como siempre. Y nada, hasta el siguiente vídeo.